Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo video que habla de grandes secretos para cultivar violetas africanas en agua o reproducir esquejes de violetas africanas en agua. Quiero agradecerte por todos los lindos comentarios que me dejaron en el video anterior, donde me expresan mucho todo su amor y de verdad que valoro cada uno de sus comentarios. Espero que mi anécdota le pueda servir a alguien a seguir cultivando violetas africanas y a no dejar este hermoso hobby. Muchísimas gracias a todos por todo su amor y cariño. Quiero presentarte estas hermosas hojas de violeta africana que fueron sembradas el día 29 de noviembre. Hace ya casi un mes que las sembramos en agua y hoy quiero mostrarte el avance que tienen. Debo recordarte que aún no tienen bebés, pero sí que tienen un gran sistema radicular, como podrás ver. Tienen unas raíces impresionantes. Estas raíces no las pienso sacar. Una vez que las violetas africanas tienen raíces tan hermosas como estas, no es necesario sacarlas del envase. Pero vamos a ver un poco cómo están. Como puedes observar, son unas raíces hermosas. Hoy quiero hablarte de los grandes secretos para cultivar hermosas violetas africanas en agua como estas. O mejor dicho, para sacar o intentar sacar bebés de violetas africanas en agua. El método que en lo particular es el que menos me gusta. Razones por las que no me gusta este método. Razón número 1. Una vez que las violetas africanas han desarrollado hojas en agua, ellas necesitarán traspasarse a tierra para seguir su crecimiento. Pregunta que de seguro te estarás haciendo. ¿Cuál es el mejor momento para pasar las violetas africanas del agua a una maceta? Yo te diría que puedes intentar pasar tus violetas africanas a una maceta con tierra apenas se asomen las raíces. Pero si lo haces, puede que esto fracase porque no habrá la misma humedad e incluso pueden pudrirse. También puedes dejar que las violetas africanas arrojen hijos y una vez que arrojen hijos, sacar los hijos cuando ya estén un poco mayores. Creo que estos son los dos momentos en los que convendría sacar las violetas africanas del agua, porque la raíz que vemos aquí no es una raíz terrestre, es una raíz acuática que se formó para poder darle nutrición de agua a la planta en un líquido. Y esta raíz, a diferencia de las raíces de tierra, son mucho más delicadas. Así que realmente para mí el cultivo de violetas en agua suele ser el más ineficaz, sobre todo porque es muy tardado. ¿Qué es lo que pasa, Chuyito Jardinero? Bueno, cultivar esquejes de violetas africanas es muy complicado, porque ellas necesitan estar durante un tiempo sin alimentarse. Cuando nosotros sembramos una violeta africana, en un vasito como este, sembramos la hoja de la violeta africana, sucede que ella lo que va a empezar a hacer es sacar raíces. Ella va a comenzar a sacar raíces y con el tiempo estas raíces se van a ir expandiendo y van a poder consumir el sustrato que haya dentro de este hermoso tarrito de tierra, lo que le va a costar a la violeta africana bastante trabajo. También ten en cuenta que ella lo que quiere son nutrientes. Y una vez que las violetas africanas han enraizado en tierra, ellas pueden comer, comenzar a alimentarse. Pero no debemos de aplicar algún incentivo como alimento líquido mientras la hoja no tenga bebés, que es algo que ya te he comentado en otros videos. Una vez que las violetas africanas tienen hermosos bebés como estos, podemos comenzar un proceso de abono. Abonamos la tierra para que estas violetas africanas comiencen a crecer y también les encantará la luz.
Pero cuando la hoja está en esta fase que no tiene bebés, solo aplicamos agua y no utilizamos ningún alimento líquido. Después ella empezará a consumir los nutrientes de la tierra y podrá seguir creciendo. Otra razón por la que no me gusta la reproducción de violetas africanas en agua es debido a que una vez que las violetas han dado hijos, es muy probable que se marchiten. Por ejemplo, cuando tú produces violetas africanas como esta hermosa violeta africana va a seguir creciendo la hoja y puede estar ahí durante mucho tiempo. Si tienes suerte, probablemente te dé otra ronda o unas 3 rondas de hijos hasta que fallezca. Yo tengo hojas de violetas africanas en vasitos que me han durado hasta 7 meses y que aún así siguen dando bebés. No lo hicieron con la misma fuerza, pero siguen vivas y se siguen nutriendo. Lo que significa que si dejamos las violetas africanas en agua, la nutrición puede ser un problema para cultivar esquejes de violetas africanas en agua. Y hay que entender una cosa, los esquejes de violetas africanas en agua son esquejes de violetas que son acuáticos, no terrestres, y por lo tanto ellos se han adaptado para vivir en el agua. Pero el hecho de que vivan en el agua no significa que no tengamos que nutrirlos. Así que en este video quiero darte algunos tips cuando tú cultives esquejes de violetas africanas en agua y no lo hagas en tierra. Quizá este video quede muy largo, espero que no. Sabes que no me gusta hacer videos largos porque después suelen no verlos todos y prefiero hacerlos cortos. Pero este es un tema del que no he hablado y que quizá muchas personas están muy interesadas. Así que empezaremos con lo básico. Primero, yo prefiero conservar la raíz en agua hasta que dé los hijos de la violeta africana. Prefiero que mis raíces estén en agua hasta que se den los hijos debido a que no quiero que la violeta sea estresada por un proceso de adaptación. Así que hay 2 formas de cultivar violetas africanas en agua. La primera es dejar la violeta africana hasta que la raíz empiece a asomar y si tienes una raíz de 1 centímetro o menos, puedes traspasar inmediatamente esa hoja de violeta africana a un vaso con tierra. Para mí este es un desperdicio de tiempo porque puedes hacerlo mucho más rápido sembrando a la hoja directamente. Pero hay violetas que se batallan mucho para sacar raíz y entonces es indispensable ponerlas en agua para que emitan sus raíces. Cuestión que si tú utilizas un fertilizante en una hormona enraizante no sufrirás por eso. Así que puedes cultivar las violetas africanas en tierra intentando sacar un poco de raíz o puedes dejar la violeta africana en el agua hasta que se asomen los primeros bebés, que es el método que más me gusta a mí. Comencemos explicando cuál es el mejor envase para cultivar violetas africanas en agua. A partir de este momento los llamaré para sacar esquejes de violetas africanas en agua. Primero que nada, te recomiendo que utilices envases de vidrio. Así es, Violeta Lover. Nunca utilices envases de plástico para cultivar tus violetas africanas en agua. Simple y sencillamente porque a las violetas les encanta más el vidrio. No utilices envases de plástico o de unicel para cultivar hojas de violetas africanas. He visto también que el vidrio es menos propenso a crear lama o a crear hongos, así que es muy importante porque es bastante higiénico. Estos son 2 envases en los que a las personas se les ocurriría sembrar violetas africanas. No siembres tus violetas africanas en ninguno de los envases que te muestro a continuación. ¿Por qué, Chullito jardinero? Porque al momento son muy pequeños, este es muy pequeño. Y el agua se va evaporando, hay que estar pendiente de que el agua no se evapore por completo y entonces si el agua se evapora, las violetas pueden sentirse lastimadas. Así que evita utilizar envases tan pequeños. Otro detalle es el tamaño de la boca.
Cuando un envase sea muy grande pero tenga una boca como esta, tampoco es un buen envase para cultivar violetas africanas, porque en algún momento tendremos que sacar la violeta y podremos lastimar la violeta con las raíces. Peor aún, si tú como yo decides dejar la violeta africana ahí hasta que tengan hijos, también podría ser un grave error, porque podrías intentar sacar el hijo por esta botella y lastimarlo. Evita envases como estos. Chuyito jardinero, entonces, ¿cuáles son los envases que tú recomiendas para cultivar hojas de violetas africanas? Yo te recomiendo que sea un envase de vidrio, suficientemente grande, pero con una boca muy ancha, como esta que tengo aquí. Este sería un gran envase. Estos son los mejores tipos de envase para cultivar violetas africanas. Te recomiendo que utilices un hielo seco como este con unos agujeritos para que las violetas africanas se posen y puedan estar ahí muy contentas. Es el mejor truco que yo te doy. No te recomiendo que utilices... hay gente que utiliza plásticos de los que usan para envolver las verduras o comida. Pero yo no te lo aconsejo porque ese plástico suele caerse y a la violeta africana le gusta estar tensa, no le gusta moverse de ninguna manera. Entonces, en un frasco como ese, puedes sacar muy bien las violetas, lo cual te recomiendo que no lo hagas. Nunca saques las violetas completamente del agua. Si yo, por ejemplo, saco esto y las violetas dejan de tocar el agua, no es bueno para ellas. No las muevas. Ellas no les gusta moverse una vez que están dentro del frasco. Solamente olvídate de ellas y después de un tiempo revísalas un cada tanto. También te recomiendo que el envase sea bastante grande porque a ellas les gusta tener sus raíces abiertas, ¿sabes? Abren la raíz como si fuera una sombrilla. Y en un envase como este las van a tener apelmazadas y no se van a sentir cómodas. Así que utiliza vasos de vidrio como este que tengan una boca ancha para poder sacar bien la violeta. Y utiliza hielo seco para crear tapitas. El hielo seco también ayuda a mantener la temperatura dentro del vaso. También puedes usar algunos frascos como estos que te queden de tu cocina. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente es rellenar con agua estos envases. Vamos a rellenarlos con agua. Acompáñame. El agua tiene que ser agua de la lluvia. Evita que sea agua de la llave, por favor, porque tu éxito se puede disminuir hasta en un 50%. El agua de la lluvia es la mejor agua para las violetas africanas. De verdad, si tú no estás teniendo éxito al sembrar hojas de violetas africana en agua, es muy probable que sea que no estás usando agua de la lluvia. Si no utilizas agua de la lluvia, te aconsejo utilizar agua de garrafón para beber o agua destilada. No hay mejor agua que esa. Si de plano no puedes utilizar otro tipo de agua y tienes que verte forzado a usar agua de la llave, utiliza un anticloro como el que ponen en las peceras, pero será la peor agua que puedas usar. Así que vamos a rellenar estos frascos con agua de la lluvia. Aquí ya hemos colocado agua de la lluvia. Como podrás ver, el color del agua de la lluvia suele ser un poco mucho más café. Y es el agua que le encanta a las violetas africanas al momento de tratar de sacar raíz en la punta de las hojas. Ahora el siguiente tip que yo te doy es colocar hormona enraizante en el agua. Voy a colocar hormona enraizante de la marca Fax que puedes conseguir en el link que te dejaré abajo en la descripción por no más de 200 pesos mexicanos. Te recomiendo que la hormona sea en polvo, pero también podrás utilizar hormona líquida si es necesario. No es necesario que pongas mucho, solo un poco, porque si no el agua podría pudrirse. Así que no coloques demasiada
hormona, solo lo suficiente. Ahora vamos a revolverla. Me voy a ayudar con este utensilio que tengo por aquí y vamos a revolver muy bien las hormonas enraizantes. Puede que batallemos un poco al momento de disolverlas, pero sin duda el hecho de que estén ahí nos darán ese plus que necesitamos. Si tú no colocas hormonas enraizantes en el agua, créeme que batallarás mucho más en que las violetas saquen raíces. El éxito para tener hermosas raíces en esquejes en agua es utilizando hormonas enraizantes, sea líquidas o en polvo. Si no, probablemente tengas una tasa de fracaso de hasta el 60%. En cambio, te aseguro que el 100% de las violetas africanas que tú coloques en agua, siempre y cuando haya un poco de hormona enraizante, será maravilloso. Puedes utilizar hormonas enraizantes naturales haciendo hormonas enraizantes con lentejas. Quizá en otro video te dé la fórmula de cómo podemos hacerlo. Ahora pasaremos al siguiente paso, que son escoger las mejores hojas para este propósito. Acompáñame. Las mejores hojas que tú puedes usar para hacer esquejes de violetas africanas en agua son las más grandes y las más sanas. Puedes empezar a contar desde la primera parte, que serían las primeras hojas de la primera fila. Estas serían las primeras, estas serían la segunda fila y estas pueden ser la tercera o la cuarta. Te recomiendo usar hojas de la tercera fila. En mi caso, una hoja que podría utilizar es esta que tengo aquí, pero también podría usar muy bien esta otra. Así que acompáñame a cortar algunas hojas de esta hermosa violeta africana. No te olvides de desinfectar con fuego el material que vayas a utilizar. Yo desinfectaré esta navaja con fuego antes de utilizarla. Cuando saques la hoja, sea la que sea que vas a sacar, que como ya sabes te recomiendo la última fila, saca la hoja desde la base de la violeta africana. Porque es muy importante medir el peciolo lo suficientemente largo para que salgan las raíces. Así que en esta ocasión dejaremos el peciolo alrededor de 3 centímetros de largo y será importante respetar este largo en todas las hojas que saquemos. Vamos a cortar esta hermosa hoja tal y como te lo digo desde la base. Aquí ya tengo una regla para medir exactamente los 3 centímetros que dejaremos de este peciolo. Empezaremos colocando la hoja de violeta africana desde la base. Allí iniciará el primer centímetro y cortaremos en donde diga 3 centímetros, que sería más o menos por aquí. Puedes dejar que la violeta africana sea más larga. Incluso puedes dejar que sea tan larga como este punto. Esta violeta mide de tallo 5.5 centímetros. Yo puedo intentar dejarla para que saque raíz. Y en caso de que se pudra, porque los esquejes de violeta africana es muy común que se pudran estando en agua, vamos cortando el tallo y cada vez tenemos la oportunidad de intentarlo. Si este tallo saca raíz y se pudre, puedo cortar 1 centímetro y volver a empezar con el procedimiento. Pero yo te aconsejo que cortes a partir de los 3 centímetros para que salgan los bebés, porque si dejamos el tallo muy largo, probablemente no salgan. Una desventaja de enraizar violetas africanas en agua es que si dejamos el tallo muy corto, que es la mejor manera de forzar la violeta a tener bebés, pues no saldrán tan bien las raíces. Pero en tierra yo puedo dejar incluso esta parte de tallo, dejar hasta un 5 milímetros de tallo, la hoja va a enraizar y sí que van a salir muchos bebés. Pero en agua siempre es importante dejar alrededor de 3 centímetros para que salga la raíz y tengamos 1 centímetro extra por si se llega a pudrir esta hermosa violeta africana. Te recomiendo que el corte lo hagas un poco sesgado de esta manera. Listo, ya la hemos cortado.
No es necesario secar la violeta africana dado que estará en agua. Hay muchas personas que dejan secar 10 o 15 minutos, cicatriza la herida de violeta africana, colocan la hormona enraizante y a veces eso ayuda a cicatrizar las hojas. En este caso no lo haremos. Así que ahora voy a cortar más hojas de este tamaño para poderlas meter en agua. Por cierto, quiero hacer un pequeño comercial. Quiero saludar a todas las personas que me dan dislike o que no les gusta mi video y me dejan su no like. Porque he descubierto que hay una manera de colocar esos botoncitos para que esto sea mucho más privado. Me vengaré de mis dislikers y mis haters haciéndolo de esta manera a partir de hoy. Así que me voy a quedar con sus reproducciones, pero nadie podrá ver los dislikes que con mucho odio me dejan, y eso me pone muy feliz porque por fin encontré una manera de que los dislikers no me molesten ni me afecten, y creo que eso los va a hacer enojar mucho. Sobre todo esas personitas que siempre me dejan dislike y que igual no sé quiénes son, pero me doy una pequeña idea. Y para hacerles jugar esa mala broma, cambiaré los botoncitos. Quiero ver su cara de enojo cuando hayan visto que los acabo de trolear. Bien, dejando de lado ese pequeño anuncio, vamos a seguir cortando estas hermosas hojas. Te recuerdo que algunas hojas de violetas africanas, dependiendo de la variedad, serán mucho más fáciles que saquen raíz en agua y otras batallarás más. Así que intenta buscar cuál es el método que más te convenga. También te recuerdo que las hojas de las violetas africanas que tú vayas a enraizar en agua tienen que ser adultas, porque enraizar en agua no es tan fácil para las violetas africanas, dado que no están acostumbradas. Ellas prefieren enraizar en tierra. Eso es lo que yo veo y lo que mejor me ha funcionado. También tiene muchas más ventajas porque puedes enraizar hojas de violetas africanas muy pequeñas. Por ejemplo, una hoja de violeta africana como esta que tengo aquí, que apenas está creciendo, no te recomiendo enraizarla en agua porque batallará más. Recuerda que el agua no tiene nutrientes como si los tiene la tierra, y entonces esta hoja puede estar batallando por alimento. Así que una hoja pequeña sí que te costará más trabajo enraizarla en agua. Te recomiendo que uses los mejores ejemplares para sembrar las violetas africanas en agua. Ahora vamos a pasar estas violetas africanas a los vasitos que ya hemos preparado con la hormona enraizante. Te recuerdo que es muy importante que la hoja de violeta africana solo toque ligeramente el agua con la punta. Es decir, la violeta africana no va a estar completamente sumergida. Esto sería un error. No debes colocar las hojas así. Así que asegúrate de medir muy bien el nivel del agua. Lo correcto es que la violeta africana apenas la punta toque parte del agua, de este modo, para que no se pudra. Sin embargo, si metes la violeta africana de este modo, se pudrirá con mucha facilidad. Así que solamente coloca ligeramente la punta. Nivela muy bien el agua para que puedas realizar esto sin mayor problema. Voy a poner la tapa de este envase de este modo, apretando muy bien sin que se rompa el hielo seco. Y ahora solamente voy a meter las hojas de este modo. Recuerda que no debes forzarlas demasiado a que entren. No deben de estar los tallos muy apretados tampoco. Deben de caber justamente, pero sin estar demasiado apretados o podrías matar la hoja. En este caso voy a sembrar esta otra violeta de este modo. Y asegúrate de vigilar que efectivamente las violetas africanas toquen el agua, pero que solo sea muy ligeramente, como podrás observar aquí. Por ejemplo, esta violeta que está aquí
sí que toca demasiado el agua, así que la voy a subir un poco. Y de este modo, ellas van a tocar el agua, pero déjame acomodar la cámara muy ligeramente. Esta que está aquí necesito meterla un poco más. Voy a intentar bajar y listo. De este modo toca el agua, pero no lo hace en exceso. Eso es muy importante, que la violeta africana no esté tocando el agua en exceso y que solo sea ligeramente la punta. Creo que en el video se ve muy bien que las violetas apenas tocan el agua. Eso se hace para que no se pudran. Puedes acomodar las hojas como mejor te convenga. Y te recomiendo que los agujeritos sean bastante anchos para no lastimar los tallos. Aquí tenemos el hermoso resultado de sembrar violetas africanas en vasos de agua. Realmente quedan muy bonitos y se ahorra muchísimo espacio. Así que veo la ventaja de que sembrando las violetas africanas de este modo se ahorra mucho el espacio. En cambio con los vasitos sí que necesitamos más espacio. Otro detalle que quiero comentarte es que puedes meter estas hojas de violetas africanas en terapia de botella, metiéndolas en una botella muy grande. También puedes intentar meterlas en una pecera de vidrio o colocar una bolsa por arriba para crear bastante humedad y que no se hagan débiles las hojas o que no se hagan mustias, pero no siempre. Una vez que pase alrededor de un mes, ellas saquen sus raíces, podrás quitarlas de este envase o de esta bolsa para que ellas puedan seguir su camino y estén contentas y felices. Por ejemplo, esta ya la saqué de la botella de plástico en la que estaba y está bastante feliz. Las hojas se ven duras, están muy contentas. Y te aconsejo alimentar las hojas de las violetas africanas con una pequeña gota de alimento una vez que saquen raíz para que sigan viviendo felices. Es decir, una vez que las violetas africanas ya tienen suficiente raíz, yo coloco una gota de mi fertilizante para violetas africanas, que es este que tengo aquí. Coloco una gotita una vez cada 20 días. Esto lo hago porque sé que la tierra tiene muchos nutrientes que el agua, pues evidentemente no va a tener. Y esto hace que la violeta africana no se muera y siga creciendo. La estimulo a vivir, a que se alimente con este alimento líquido. Como te podrás dar cuenta, cultivar violetas africanas o esquejes de violetas africanas en agua es todo un lío. Es muy diferente a cultivarlas en tierra, que es un método mucho más sencillo. En otros videos te enseñaré cómo cuidar tus esquejes de violetas africanas en agua, cómo los alimento, cómo voy cambiando el agua también una vez que se va acabando. Porque hay que estar revisando el nivel del agua. Seguramente en este punto te estarás preguntando ¿cuánto tardan los bebés de violetas africanas sembrados en agua para salir? Lo más seguro es que sea el método más tardado de todos. Y también uno que es muy ineficaz porque siempre tendrás que estar cuidando que no se pudran las hojas. Así que tenemos muchos enemigos en contra cuando sembramos esquejes de violetas africanas en agua. También pueden pudrirse en cualquier momento y la hoja puede morir porque hay muchísima humedad y los bebés tardarán mucho en salir. Yo he visto que cuando tú utilizas hormona enraizante y cultivas las violetas en tierra, estas salen rapidísimo. Un bebé puede llegar a salir en 2 meses. Pero muy probablemente estas hojas de violetas africanas lo hagan hasta en 4 o 3 meses en que se asome a algún bebé. Es decir, este es el método más peligroso que conozco para reproducir hojas de violetas africanas y también es el método más tardado, al contrario de lo que puedan pensar las personas, porque a lo mejor la raíz sale muy rápido si no usas hormona.
pero tendrás que pasar tus violetas a un proceso de adaptación. Y en ese proceso de adaptación los bebés pueden morir, porque tienen que pasar de tener una raíz acuática a tener una raíz en tierra, lo que hace este método el más peligroso de todos. Ahora quiero que me acompañes a ver un envase de violeta africana comunitario en donde he sembrado muchas hojas de violetas africanas, aprovechando que no necesitamos sustrato para que éstas sean sembradas. Aquí te muestro cómo puedes crear un cultivo de violetas africanas o de esquejes de violeta africana en agua que es comunitario. En este envase tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 violetas africanas en un mismo envase. Del mismo modo, la raíz de estas violetas africanas todavía no sale, pero la punta de estos esquejes apenas si toca el agua. He visto también algunas ventajas de sembrar las violetas africanas en este método. Y es que permite desarrollar cultivos semi-hidropónicos o hidropónicos, que es en donde he centrado mis investigaciones por ahora. He buscado el modo de desarrollar el cultivo de violetas africanas de modo hidropónico, tratando de comparar cuál es más ventajoso. Aún no tengo resultados muy fijos, pero me he dado cuenta que hay una gran ventaja cuando tú haces esquejes de violetas africanas de este modo. La ventaja que tenemos de sembrar las violetas africanas en agua es que el alimento líquido suele llegar más rápido. También debería de haber mayor crecimiento. Y por último, nos ahorramos la fatiga de tener que regar, que eso quita muchísimo tiempo. Otro detalle es que este es un método que permite sembrar hojas de violetas africanas de un modo más higiénico, porque no hay bichos, no hay bichos en el agua, y esto hace que el cultivo sea mucho más llamativo. También elimina tener que comprar un sustrato, pero bueno, sí que hay que comprar alimentos que son químicos y que llegan más rápidos. Aquí no puedo usar polvo de hada, no puedo usar abono de borrego, no puedo usar viruta de madera, pero sí que el espacio es mucho más efectivo. Aumenta la capacidad y creo que el cultivo de agua, aunque es el que menos me gusta, puede que tenga algunas ventajas, que es lo que he estado intentando probar y que es lo que quiero comenzar a explorar. Te comento que el próximo video quizás sea muy polémico, porque trata de cultivar violetas africanas en agua y sin tierra. Espero que este video te haya servido. Por último, cabe decir que la mejor época del año para hacer cultivos de este tipo es en primavera y verano. Pero, me he dado cuenta que a pesar de tener las violetas africanas en invierno en agua, no se han resentido nada. Y eso me motiva a seguir buscando nuevos métodos de cultivar violetas africanas en agua y que ya no sea solo en tierra. Yo soy Chuyito Jardinero, te doy muchísimo las gracias por el apoyo y las palabras que me has dedicado y por sentir el gran amor y afecto que tengo hacia mis seguidores. Espero que este video te haya servido de mucho. Te comento que seguiré subiendo videos de cultivo de violetas en agua para tener mucha más información. Nos vemos. Hasta la próxima.